Vamos a compartir del capítulo 3, verso 8. Usted sabe, hermano, que en la historia del pueblo de Dios, aún en este tiempo también con la iglesia, siempre hubieron persecuciones. Nosotros tenemos lo más reciente, vamos a decir, la guerra del 39 al 45, según cuenta la historia, 6 millones de judíos. Pero cuando nos metemos en la historia del pueblo de Dios, vamos pasando los siglos y de tanto en tanto siempre hubieron persecuciones. Siempre hubieron persecuciones. Lo más cercano que tenemos es lo del 45. Pero fíjese ahí como ya los judíos, hermano, no era un pueblo que tenía paz, sino que también en esos años, en esos tiempos, estaban perseguidos. Y fíjese lo que dice ahí, y Amán dijo al rey que en medio de los pueblos que él gobernaba, había un pueblo distinto. ¿Encontraron? En el verso 8, capítulo 3, verso 8, tomamos lectura dándole gracias a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Dice así. Gloria a Dios. Tome asiento, que Dios bendiga su palabra. Fíjese que antes de esa trama, allí hay uno perteneciente al pueblo judío, Mardoqueo, del linaje de Benjamín, que desbarata un atentado contra el rey. Como Dios siempre se adelanta a los problemas. El ser humano vive su vida cotidiana todos los días. Algunos con proyectos, otros en sus trabajos, en fin, cada persona tiene su historia. Y así fue siempre. Pero lo importante, hermano querido, para nosotros es que podamos reconocer de que hay otra vida, y es la vida del pueblo de Dios. Y hay otras cosas que pasan, y aunque a veces nosotros no nos demos cuenta, el Señor está velando por nosotros. En todo tiempo fue así. Siempre Dios va un paso adelante. Usted fíjese que en los días de Moisés, cuando él iba a nacer, el enemigo se adelanta, pero Dios ya tenía un plan. El enemigo se adelanta buscando matar a todos los niños que nacían. Y para Faraón el problema era que se multiplicaban. Y los consejeros le decían: hagamos algo, porque si esta gente se levanta en contra nuestra en una batalla y se pone a favor del enemigo, vamos a perder. Así pasa siempre. Las excusas, los programas, tienen algo que pareciera bueno, pero traman cosas. ¿Puede creer eso? Así también se trama en contra de la iglesia. Y qué bueno que siempre nosotros estemos preparados para que nada nos caiga de sorpresa, sino que sepamos, hermano, y tengamos la confianza. Ahora lo vamos a ver, porque resulta ser que la reina Vasti, que era la reina, estaba el rey Asuero y la reina Vasti,
desobedeció al rey. Y entonces el rey la desplazó y buscaron doncellas para que el rey elija su otra reina. Y ahí es donde aparece esta jovencita del linaje judío también. Arasa era su nombre, Esther, pero Mardoqueo, que era judío, le dice que no declare su nación. Porque Mardoqueo ya era un hombre también experimentado. Y lo que quiero rescatar, hermanos, de esto es que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo experimentado, avisado. Yo que el Señor dice que el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde, ¿no es cierto? ¿Y quién te avisa? Dios te avisa. Dios nos tiene al tanto. Dios va descubriendo las estrategias del enemigo y el que tiene oído oye y guarda, y cuando llega el momento, hermano querido, uno sabe lo que está por pasar, ¿me entiende? Y está preparado, no te agarra de sorpresa las cosas, porque el enemigo siempre está caminando al lado nuestro, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿está bien? Y si nos descuidamos, bueno, es un problema, ¿no es cierto? Entonces resulta ser que aquí la eligen a Esther, ella es la preferida, y a ella la ponen como reina. Y en ese espacio de tiempo entre el decreto de exterminar a los judíos, mire, nosotros nos acordamos de Hitler en el 45, pero esto ya pasaba. Este no es Hitler, este es otro instrumento también del enemigo de aquellos tiempos. Pero antes de ese decreto, el Señor lo pone a Mardoqueo en un escenario y su nombre es anotado en un libro como el que libró al rey de un atentado. Si usted saca a Dios del escenario, va a decir, pero qué casualidad. Pero para nosotros no hay casualidad. Para el pueblo de Dios no existe la casualidad. Dios es el que vela y pelea y nos guarda y nos protege de todo mal. ¿Me entiende? Vivimos en un tiempo, nosotros, los que hemos aceptado al Señor, los que estamos escuchando su voz por medio de su palabra, vivimos en un tiempo distinto, donde, hermano querido, tenemos en quien confiar, donde el Espíritu Santo de Dios nos va guiando y va, hermano querido, quitando de nosotros la humanidad. ¿Puede creer eso? Entonces acuérdese esto siempre. Pablo dijo, ya no vivo yo. ¿Se acuerda? ¿Y qué dijo? Y usted le pregunta, ¿y qué pasó contigo? Si yo le digo a usted, ya no vivo yo, ¿y qué pasó con vos? ¿Qué le respondería a usted? Hermano, él dijo, con Cristo estoy crucificado. O sea que si nosotros discernimos la palabra, encontramos que el Señor vino a sacarnos del medio y a plantar a su Hijo. ¿Usted puede entender eso? Y su Hijo va creciendo en nosotros y va eliminando las ansiedades, los deseos, las cosas que anhelamos humanamente. ¿Puede creer eso? Y va cambiando nuestra naturaleza y llega un momento de la madurez en la cual anhelamos todo lo que viene de nuestro Dios. Porque ya no reconocemos ni ciudadanía interiormente, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vamos a esperar a nuestro Salvador. Gloria a Dios, ¿puede creer eso? Y es importante llegar a la madurez.
Es importante dejarnos llevar por la corriente del Espíritu, porque lo que hace el Señor es quitar de nosotros todos los miedos, los temores, y nos va revistiendo, hermano, de su bendición, de su fortaleza. ¿Me entiende? Y entonces vamos a poder nosotros experimentar, hermano querido, un gozo verdadero. Cuando hablábamos de la dicha del perdón, vamos a sentirnos dichosos porque hemos sido perdonados, hermano. Y no es que Dios te perdona solamente una falta que cometiste, Dios te perdonó de la muerte eterna. El Señor no solamente murió en la cruz del Calvario, se fue hasta lo más profundo para liberarnos. ¿Puede creer eso? Gloria a Dios. Entonces aquí nos encontramos en un escenario donde había un rey en una nación que estaba distribuida, diseminada por ese imperio. Porque allí Amán va y le dice: hay un pueblo diseminado dentro de todos los pueblos en la cual tú ejerces dominio, que no te beneficia en nada. Y le empieza a cargar el corazón. Pero para ese tiempo ya había una obra de Dios, un plan. Ya había un plan. Ya Dios había puesto a Esther ahí mismo, como lo puso a Moisés, ahí mismo en el seno del que ejercía el mando. ¿Puede creer eso? Y entonces va pasando el tiempo, las maquinaciones del enemigo siguen su curso hasta que este personaje visita al rey y le hace esos comentarios. Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Dice así? Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. ¿Dice así? Y ahí, hermanos, sacan un edicto y lo empiezan a distribuir. Y sabe que toda la gente se preparaba para el día señalado. El día señalado iba a haber una matanza de judíos. Y ya estaba decretado. Y usted sabe que no es solamente ir a matar a judíos, sino es ir a apoderarse de sus bienes. Eso pasaba con los judíos. No era muy importante los judíos, sino lo que ellos representaban. La bronca que era con los judíos es que los judíos, donde ellos iban, se enriquecían, prosperaban. ¿Puede creer eso? Porque Dios no es que los soltó definitivamente. Dios tiene un plan preparado para ellos en el tiempo postrero. Pero hoy es un pueblo que está en disciplina allí, sufriendo las penalidades de su desobediencia en su tiempo, y el Señor se está encargando de su iglesia. Pero no está descuidando ese pueblo. ¿Puede creer esto? Cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo de Dios va a volver a restaurar a Israel y empieza otra historia. Pero, hermano querido, hasta el día de hoy, usted sabe que Israel es una nación con un territorio más chico que Loma de Zamora. Y sin embargo, hermano querido, los países, las naciones tiemblan frente a ellos, porque sus riquezas son
no se pueden contar. Usted sabe que hubo una guerra un tiempo allá por el 67 donde todos los países que lo rodean a Israel se levantaron contra Israel, e Israel en un día los venció a todos y encima le copó un buen territorio. Qué cosa, ¿no? La historia de Israel nos enriquece mucho, porque nos hace conocer también las misericordias del Señor, cómo es nuestro Dios, hermano. Y aunque el enemigo se levante y se levante y se vuelva a levantar contra el pueblo de Israel, Israel siempre va a prevalecer, porque tiene promesa de Dios. Y si Israel, un pueblo que desobedeció, un pueblo al cual Dios le dijo, hermano querido, que tenían el corazón engrosado, que iba a cambiar la ley, que ya no la iba a escribir en las mentes, en los corazones, que iba a haber un pacto nuevo. Si a ese pueblo Dios todavía lo tiene bajo su amparo, cuánto más a nosotros, que hoy estamos viviendo la realidad de Dios en nuestras vidas, que hoy estamos en su presencia para poder experimentar, hermano querido, cosas sobrenaturales. Muchas veces perdemos el tiempo en las pavadas acá terrenales. Tenemos que dedicar más nuestro tiempo a las cosas de Dios, porque son las cosas que nos nutren, que nos renuevan, que nos fortalecen, que nos dan vida nueva. Allí estaba Naamán organizando la matanza de los judíos, y llega a oídos de Mardoqueo. Entonces Mardoqueo manda un mensaje a Esther, la cual ya estaba en su trono, y le cuenta lo que estaba pasando, y le dice: intercede delante del rey. Bendito sea Dios. El verso 7 dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Dice así: vino Atac, dice el verso 9, y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, dice así: y ahí estaba Mardoqueo viendo un poquito más allá. Porque usted fíjese que lo que Mardoqueo le manda a Esther es que tu nación va a ser destruida. Hay un decreto establecido, tenemos los días contados. Y la única que tenemos ahí eres tú. ¿Qué cosa, no? Y Esther se desembaraza de la situación y pone por delante la ley que había en el reino. Dice así, ¿no? Entonces fíjese lo que le dice Mardoqueo. Fíjese, hermano, con cuánta claridad le habla Mardoqueo, le escribe a Esther.
Y dentro de esas palabras le dice, no sea que para este momento tú estés ahí. ¿Encontró? Y como Mardoqueo le dice, no creas que tú escaparás. Dios traerá auxilio de cualquier lugar. ¿Dice así o no, hermano? Esa confianza es la que tenemos que tener, de poner siempre a Dios por delante. ¿Encontró? Dice el verso 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Dice así? Hermano, usted sabe que Dios ve todas las cosas, y siempre está un paso adelante. Pero nuestro enemigo también es más fuerte que nosotros. Ahí Esther estaba, hermano querido, infiltrada. Nadie conocía de su historial. Pero sin embargo Mardoqueo le dice, no creas que tú escaparás. Era la reina, pero era judía. Y por más que fuera reina, el decreto era para todos los judíos. Y entonces Mardoqueo le dice, no creas que tú escaparás. Mardoqueo responde, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Dice así? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Dice así? Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Dice así? Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Dice así? Pocas palabras, pero concisas, profundas. Bien precisas. Porque si ella estaba ocupando un lugar de preeminencia, hermano, ¿sabe? Mire, en el nombre de Jesús, es la vida que yo llevo lo que le voy a contar. Nosotros somos personas, yo creo eso, con propósitos espirituales, donde yo estoy, hermano querido, Dios está conmigo, y no lo niego, lo presento. ¿Me entiende? Donde yo ando, siempre Dios está conmigo y lo presento. No lo niego. Antes sí. Quizás que usted tampoco lo niega. ¿Lo niega o no? Hermano, nosotros negamos al Señor cuando no hablamos verdad, porque Él es la verdad. Entonces muchas veces lo negamos al Señor, pero en el desarrollo espiritual empezamos a presentar al Señor. Entonces siempre hablamos verdad, sin ánimo de lastimar a nadie, sin ánimo de ofender a nadie, pero siempre hablamos verdad, presentamos al Señor. Presentar al Señor no es solamente decir, Dios te está llamando, Dios tiene un plan para tu vida. No, presentar al Señor es hablar verdad. Es desbaratar las estrategias del diablo. Entonces, Mardoqueo le está diciendo a Esther, no pienses que tú escaparás. Y le está diciendo también,
Dios librará a su pueblo. Pero tú perecerás con toda tu familia. Tu nombre será borrado de la lista de los hijos de Dios. ¿Qué le parece? Para este día Dios te puso ahí. Muchas veces nosotros estamos en un punto especial, hermano, donde tenemos que presentar al Señor, sea el trabajo, sea en la calle, sea en nuestro hogar, en donde estemos, porque Dios nos prepara para que hablemos de Él, para que anunciemos sus virtudes. ¿Puede creer eso? No podemos negar a Dios. Imagínese que Mardoqueo le diga, bueno, qué lástima. Estaba sentenciada toda la nación judía diseminada. Estaban preparando el ejército más grande, hermano, de la historia, porque todas las personas que habitaban con los judíos en pueblos, en ciudades, se estaban preparando para la matanza de los judíos. Usted imagínese, en el nombre de Jesús. Mire cuántos somos aquí. Compárelo con una cancha de fútbol. ¿Nos parecemos? Compárelo con una bailanta. ¿Nos parecemos? Somos muy poquitos para una multitud. Así habrá sido el pueblo judío en los pueblos. Quizás el 10%. Y todo el otro 90% preparándose para ir contra ese 10% en todos los pueblos. Ese era el decreto. Iba a ser una aniquilación. ¿Puede creer eso? Si las cosas salían como la reina Esther le mandó a decir, iba a ser una aniquilación. Pero sin embargo, Mardoqueo, que sabía que a Dios nadie le destruye, como nosotros tenemos que saber, él le dijo, no pienses que tú te salvarás. Respiro vendrá para el pueblo de Dios de cualquier lugar y de cualquier forma, porque es Dios. Pero sin embargo tú perecerás con toda tu familia. ¿Dice así, hermano? Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios dice en su palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, para que no seas ignorante. Porque el pueblo pereció por ser ignorante. Y Dios quiere que nosotros, hermanos, vivamos en victoria. Porque fíjese, vamos a terminar la epístola de Corintios. ¿Saben qué concluye esta historia? Y de ahí nace una fiesta que hasta estos días festejan. Esta historia concluye en que como el rey no podía quitar el decreto, fue hecho otro decreto, que los judíos se defiendan. Entonces se armaron los judíos. Y de esa batalla nació una fiesta que hasta estos días festeja. Pero quiero terminar con la epístola de Corintios. El capítulo 3,
¿Encontraron? Entonces fíjese, hermano, en el nombre de Jesús, el capítulo 3, el título dice Ministros del Nuevo Pacto. El capítulo 3, verso 14 de la segunda epístola de Corintios, capítulo 3 y verso 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de Israel, de los judíos en ese tiempo. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, dice así, como que tienen ahí una cortina, como que no pueden ver con claridad. El mismo velo no descubierto, el cual, ¿quién lo quita? ¿Y Cristo quién es? La verdad. Cuando se obedece a la verdad nos va quitando el velo, el cual por Cristo es quitado, dice así. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, dice así, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice así, hermano. Gloria a Dios. Allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Qué lindo, ¿no? Que vayamos siendo transformados de gloria en gloria. Que nuestros pensamientos vayan cambiando, nuestras acciones, despacito, despacito vamos cambiando. Dios nos va llevando de gloria en gloria. Qué lindo, ¿no es cierto, hermano? Gloria a Dios. Así es que no importa quién lo persiga, lo que importa es que usted tiene a Dios. Sí, hermano, mire, hay muchas maneras de sentirse perseguido. Muchas maneras de sentirnos perseguidos. Muchas formas tiene el enemigo de venir a presionar. Toda persecución es mala. Te persigue un ladrón es malo. Te persigue uno que le debe es malo. Te persigue un vecino por un problema es malo. Siempre toda persecución es mala. Pero qué bueno que reconozcamos que Dios está con nosotros. Y que no importa cuál sea la situación que nos causa una persecución, lo que importa es que Dios tiene la última palabra. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Gloria a Dios.